El sol de la tarde se desvanecía lentamente sobre el polvo del camino rural, pintando de oro pálido las piedras dispersas y los arbustos secos que bordeaban la vereda. Era esa hora en que el mundo parecía suspirar, cuando los colores se suavizan y el aire lleva el peso silencioso de las historias no contadas. Carmen Esperanza. Morales caminaba despacio hacia su pequeña casa de adobe, cargando en sus brazos una bolsa de mercado que contenía apenas lo esencial: pan del día anterior, algunas verduras maltratadas que había conseguido a precio reducido y una pequeña botella de aceite que tendría que durar toda la semana. A sus 58 años, había aprendido a estirar cada peso, cada grano de arroz, cada gota de esperanza. Su rostro, marcado por una vida de trabajos duros pero no de amargura, conservaba una belleza serena. La piel pálida, salpicada de pequeñas pecas que el sol había ido dibujando con los años, enmarcaba unos ojos verde esmeralda que aún guardaban la capacidad de sorprenderse. Sus cabellos castaño oscuros, siempre recogidos en un moño bajo y sencillo, comenzaban a mostrar algunas hebras plateadas que ella no se molestaba en ocultar. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pareció una sombra más entre las sombras del atardecer, una pequeña figura acurrucada junto al viejo poste de luz que marcaba el inicio del sendero hacia su casa. Pero cuando se acercó, el corazón se le encogió como un puño en el pecho. Era un niño, no tendría más de 7 años, quizás menos. Estaba sentado sobre sus talones, abrazando sus rodillas flacas, y temblaba a pesar de que el aire aún conservaba el calor del día. Su ropa, una camiseta demasiado grande y unos pantalones remendados, estaba cubierta de polvo del camino, como si hubiera caminado durante horas o tal vez días. Pero lo que más la conmovió fueron sus ojos. Eran grandes, oscuros, y estaban llenos de un miedo tan profundo que parecía haber tomado residencia permanente en su pequeño rostro. Un miedo que los niños no deberían conocer, pensó Carmen, sintiendo cómo algo se quebraba suavemente en su interior. —¿Hijo? —susurró acercándose despacio para no asustarlo más. —¿Qué haces aquí solito? El niño levantó la cabeza y Carmen pudo ver que había estado llorando. Las lágrimas habían dejado surcos limpios en sus mejillas polvorientas. En una de sus pequeñas manos apretaba con fuerza un papel arrugado, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. —Tengo hambre —fue lo único que logró decir, con una voz tan pequeña y ronca que Carmen tuvo que inclinarse para escucharlo. Sin pensarlo 2 veces, Carmen se arrodilló frente a él, dejando su bolsa del mercado en el suelo. Extendió su mano lentamente, con la misma delicadeza con que se acerca uno a un pajarito herido. —Ven acá, mi niño hermoso —le dijo con esa voz maternal que había guardado durante años, esperando sin saberlo este momento. Yo te voy a cuidar. Cuando el pequeño permitió que ella lo tomara de la mano, Carmen sintió que esos deditos fríos y sucios eran al mismo tiempo lo más frágil y lo más sagrado que había tocado jamás. Lo ayudó a ponerse en pie y pudo ver que apenas le llegaba a la cintura. Era tan delgado que parecía que el viento podría llevárselo. —¿Cómo te llamas, corazón? —Miguel —respondió el niño, pero su voz sonaba como si hubiera olvidado cómo usar su propio nombre. —Miguel —repitió Carmen, y había algo en la forma en que pronunció esas sílabas que las llenó de ternura. —¡Qué nombre tan bonito! Yo soy Carmen. ¿Sabes qué, Miguel? Justo ahora iba a preparar la cena, y se me antoja mucho cocinar para 2 personas en lugar de una sola. Por primera vez, algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa apareció en el rostro del niño. Era apenas un temblor en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para que Carmen sintiera que había tomado la decisión correcta. Mientras caminaban hacia la casa, Carmen notó que Miguel no soltaba el papel que tenía en su mano. Lo guardaba contra su pecho como si fuera un tesoro, o tal vez lo último que lo conectaba con alguien más en el mundo, pero no le preguntó. Había tiempo para preguntas. Ahora lo que importaba era que ese niño comiera algo caliente, se diera un baño y durmiera seguro.
La casa de Carmen era pequeña pero acogedora. 2 habitaciones, una sala que también servía como comedor y una cocina diminuta donde cada utensilio tenía su lugar específico por pura necesidad. Las paredes estaban decoradas con algunas fotografías familiares y una imagen de la Virgen de Guadalupe que su madre le había regalado años atrás. Era un hogar que había conocido la soledad, pero que ahora parecía despertar con la presencia de ese niño silencioso. «Siéntate aquí, mijo», le dijo, señalando una silla en la pequeña mesa de madera. «Voy a calentar agua para que te bañes y después comemos algo rico». Miguel obedeció sin decir palabra, pero Carmen pudo ver que sus ojos lo seguían a todas partes, como si necesitara asegurarse de que no iba a desaparecer. Mientras preparaba el baño y calentaba la cena simple, arroz con frijoles y unas tortillas recalentadas, Carmen no podía dejar de pensar en las extrañas vueltas que da la vida. Esa mañana había despertado como siempre, con la rutina conocida de sus días solitarios. Y ahora, mientras el vapor del baño empañaba el pequeño espejo del baño y el aroma de la comida llenaba la casa, se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño. Había algo en ese niño, algo que iba más allá de la compasión natural que cualquiera sentiría por un pequeño abandonado. Era como si una parte de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, hubiera reconocido algo familiar en esos ojos asustados. Cuando Miguel salió del baño envuelto en una toalla demasiado grande para él, con el cabello mojado peinado hacia atrás, Carmen sintió un vuelco extraño en el estómago. Por un momento, por apenas un segundo, le había parecido ver a alguien más en ese rostro limpio, alguien de su propia sangre, de su propia historia. Pero la sensación pasó tan rápido como había llegado. «Ven, mi niño, a comer», le dijo apartando esos pensamientos confusos. «Después te busco algo de ropa que te quede mejor». Miguel comió con el hambre silenciosa de quien ha conocido la escasez. Cada bocado lo saboreaba como si fuera el último, y de vez en cuando levantaba los ojos hacia Carmen, como si necesitara confirmar que realmente estaba ahí, que realmente lo estaba cuidando. Y durante toda la cena no soltó el papel arrugado. Lo mantenía sobre su regazo como un talismán o una promesa. Carmen no preguntó, todavía no. Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que ese pedazo de papel arrugado contenía respuestas a preguntas que aún no sabía que necesitaba hacer. Esa noche, después de acostar a Miguel en el sofá de la sala, cubierto con las mantas más suaves que tenía, Carmen se quedó un rato mirándolo dormir. El niño se había acurrucado como un gatito, con una mano bajo la mejilla y la otra aún aferrada a su papel misterioso. Y por primera vez en muchos años, Carmen Esperanza Morales se durmió sintiendo que su casa, finalmente, había encontrado su propósito. Pero si hubiera sabido lo que contenía esa carta arrugada, tal vez habría entendido que el destino no había puesto a Miguel en su camino por casualidad, que a veces las historias que creemos terminadas apenas están comenzando, y que los secretos de familia, por más que tratemos de enterrarlos, siempre encuentran la manera de volver a la luz. Queridos corazones, si esta historia ya está tocando algo profundo en ustedes, los invitamos a quedarse hasta el final. Porque lo que está por revelarse nos recordará que a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar. Dale me gusta a este video para que más almas puedan encontrar estas historias que sanan. Suscríbete para no perderte ningún relato que llegue a tu corazón. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez esa sensación de que alguien desconocido te resulta extrañamente familiar? Tus palabras son luz para quien las necesita. Los primeros rayos del amanecer se filtraban suavemente a través de las cortinas desgastadas de la sala, dibujando líneas doradas sobre el rostro dormido de Miguel. Carmen había despertado temprano, como era su costumbre, pero por primera vez en años había sido el sonido de una respiración ajena, y no el silencio lo que había acompañado su despertar. Se acercó en silencio al sofá donde el niño seguía durmiendo, acurrucado bajo las mantas,
como si tratara de hacerse aún más pequeño de lo que ya era. En sueños, su rostro había perdido esa expresión de alerta constante, esa tensión que había llevado consigo el día anterior. Parecía finalmente lo que era, un niño que necesitaba descanso, cuidado, protección. El papel arrugado seguía en su pequeña mano, pero durante la noche se había aflojado su agarre. Carmen pudo ver que era una hoja común, como arrancada de un cuaderno, con una escritura apretada que desde esa distancia no podía distinguir. La curiosidad la picaba como una astilla bajo la piel, pero respetó el sueño del pequeño y se dirigió a la cocina a preparar el desayuno. Mientras calentaba leche y tostaba pan, el último que tenía, pero no importaba, Carmen se sorprendió tarareando una canción que no recordaba haber cantado en años. Era una nana que su propia madre le cantaba cuando era pequeña, una melodía sencilla que hablaba de pájaros que cuidaban nidos ajenos y de amor que crece sin preguntar razones. «¿Señora Carmen?» La voz suave y un poco ronca la hizo voltearse. Miguel estaba parado en la entrada de la cocina, descalzo, con el cabello revuelto por el sueño y el papel siempre en su mano. Pero sus ojos ya no tenían esa expresión de terror del día anterior. Ahora había en ellos algo que Carmen reconoció como el primer brillo de confianza. «Buenos días, mi niño hermoso», le respondió, sintiendo cómo esas palabras llenaban de calidez no solo el aire, sino también su propio pecho. «¿Dormiste bien?» Miguel asintió, pero no se acercó inmediatamente. Se quedó ahí parado, como si estuviera evaluando si era seguro entrar completamente a esa rutina matutina de normalidad que Carmen le estaba ofreciendo. «Ven acá», le dijo ella, extendiendo una mano. «Te voy a preparar un desayuno que te va a saber a cielo». Fue entonces, mientras Miguel se acercaba tímidamente, que Carmen pudo observarlo mejor a la luz del día. El niño no solo estaba delgado, estaba desnutrido. Sus bracitos eran como ramitas y cuando sonrió, apenas un esbozo de sonrisa, Carmen pudo ver que algunos de sus dientecitos estaban picados por la falta de cuidado. ¿Cuánto tiempo habría estado solo? ¿Quién era responsable de que un niño tan pequeño estuviera en esas condiciones? Pero Miguel parecía leer sus pensamientos, porque bajó la mirada y apretó el papel contra su pecho. «No te preocupes por nada, corazón», le dijo Carmen, sirviendo la leche tibia en una taza desportillada pero limpia. «Aquí nadie te va a hacer preguntas que no quieras contestar. Aquí solo te vamos a cuidar». Mientras Miguel desayunaba, otra vez con esa hambre silenciosa y agradecida, Carmen se sentó frente a él y por primera vez, desde que lo había encontrado, se permitió realmente estudiarlo. Había algo en la forma de sus cejas, en el ángulo de su nariz pequeña, en la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba en comer, que le resultaba vagamente familiar. Pero era una familiaridad extraña, como cuando ves una fotografía muy antigua y crees reconocer a alguien, pero no puedes ubicar exactamente dónde o cuándo. «Miguel», le dijo suavemente, después de que él terminara de desayunar. «¿Sabes cuántos años tienes?» «7», respondió limpiándose la leche de los labios con el dorso de la mano. «Cumplí 7 en...» Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. «¿Cuándo cumpliste 7, mi amor?» Miguel la miró con esos ojos grandes y serios, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ella con esa información. «En marzo», dijo finalmente. «Mi mamá me hizo un pastel pequeñito, de caja, pero me supo muy rico». La manera en que dijo «mi mamá», con una mezcla de amor, nostalgia y algo que podría haber sido miedo, hizo que Carmen sintiera un nudo en la garganta. «¿Y dónde está tu mamá ahora, corazón?» Esta vez, Miguel no respondió. Simplemente bajó la mirada al papel que tenía en sus manos y Carmen pudo ver que sus pequeños nudillos se habían puesto blancos de la fuerza con que lo apretaba. No insistió. Había aprendido, a lo largo de sus 58 años de vida, que hay historias que necesitan tiempo para ser contadas, y que a veces el amor más grande que se puede ofrecer es la paciencia de esperar. En lugar de seguir preguntando, se levantó
y comenzó a revisar la ropa que tenía guardada en su dormitorio. En el fondo de un cajón, encontró algunas camisetas que había comprado para su sobrino años atrás, cuando aún tenía contacto con esa parte de la familia. Ropa que nunca había usado, porque las visitas nunca se concretaron, pero que ahora parecían haber estado esperando exactamente este momento. Cuando regresó a la cocina, encontró a Miguel parado junto a la ventana, mirando hacia el camino polvoriento por donde había llegado el día anterior. Había algo en su postura, la forma en que se balanceaba ligeramente de un pie al otro, la manera en que su cabeza giraba al menor ruido, que le dijo a Carmen que el niño estaba esperando algo, o tal vez esperando a alguien. «Estás esperando que venga alguien por ti, Miguel». El niño se volvió hacia ella, y por un momento Carmen pensó que iba a llorar. Pero en lugar de lágrimas, lo que vio en sus ojos fue una tristeza tan profunda que la hizo querer abrazarlo y no soltarlo nunca. «No va a venir nadie», dijo Miguel con una certeza que no debería existir en la voz de un niño de 7 años. «Por eso tengo la carta», y ahí estaba otra vez esa carta misteriosa. Carmen se acercó y se puso en cuclillas frente a él, quedando a su altura. «Esa carta es importante, ¿verdad?». Miguel asintió solemnemente. «Mi mamá me dijo que la cuidara mucho, que era lo más importante que me había dado, más importante que todo». La forma en que dijo esas últimas palabras, como si hubiera estado a punto de decir algo específico, pero se hubiera detenido, hizo que Carmen sintiera una punzada de inquietud en el pecho. «¿Tu mamá te dijo algo más sobre esa carta?». Miguel la miró durante un largo momento, como si estuviera tomando una decisión muy importante. Finalmente, habló con esa seriedad que solo tienen los niños que han crecido demasiado rápido. «Me dijo que cuando llegara el momento, yo iba a saber qué hacer con ella. Y que la persona que la leyera también iba a saber». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la manera en que Miguel hablaba de esa carta que la hacía sentir como si estuviera parada al borde de algo muy grande, algo que podría cambiar no solo la vida del niño, sino también la suya propia. Pero antes de que pudiera decir algo más, Miguel se acercó a ella y por primera vez desde que lo había encontrado, la abrazó. Fue un abrazo pequeño, tímido, pero lleno de una necesidad tan grande que Carmen sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Gracias por cuidarme, señora Carmen», murmuró contra su hombro. «Mi mamá me dijo que iba a aparecer alguien bueno. Creo que usted es esa persona». Y mientras Carmen lo abrazaba, respirando el olor a jabón y a infancia de su cabello recién lavado, se preguntó qué clase de madre le había enseñado a un niño tan pequeño a tener tanta fe en desconocidos. Y más importante aún, ¿qué clase de situación habría llevado a esa madre a dejar que su hijo caminara solo por un camino polvoriento, con nada más que una carta misteriosa como compañía? El resto de la mañana pasó en una rutina sorprendentemente natural. Carmen le cambió la ropa a Miguel. Las camisetas le quedaban un poco grandes, pero era infinitamente mejor que los harapos con que había llegado, y él la ayudó con los pequeños quehaceres de la casa. Había una dulzura en la manera en que Miguel trataba de ser útil, como si sintiera que tenía que ganarse el derecho a quedarse. Pero Carmen notó que, sin importar lo que estuvieran haciendo, el niño nunca se alejaba más de unos cuantos pasos de ella. Y la carta nunca dejaba su mano, excepto cuando tenía que usar ambas manos para alguna tarea específica. En esos momentos, la guardaba cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón, pero Carmen podía ver que cada pocos minutos se tocaba el bolsillo, como para asegurarse de que seguía ahí. ¿Qué secretos guardaba ese pedazo de papel arrugado? ¿Y por qué Carmen tenía la extraña sensación de que, una vez que conociera su contenido, nada en su vida volvería a ser igual? El sol ya estaba alto cuando decidió que era tiempo de hacer algunas preguntas más específicas. Pero cuando se acercó a Miguel, que estaba ayudándola a doblar ropa en la sala, el niño la sorprendió con una pregunta propia. «Señora Carmen, ¿usted nunca tuvo hijos?». La pregunta la golpeó como un puñetazo silencioso en el estómago. Carmen se quedó inmóvil por un momento, con una camiseta a medio doblar en las manos. «No, mi amor,
respondió finalmente, con una voz que trató de mantener firme. Nunca tuve hijos. Miguel la estudió con esa intensidad que tienen los niños, esa manera de ver directamente al corazón de las cosas. ¿Porque no quiso o porque no pudo? Era una pregunta demasiado profunda para salir de los labios de un niño de 7 años, pero Carmen se dio cuenta de que Miguel no era un niño común. La vida ya le había enseñado cosas que la mayoría de los adultos prefieren no saber. «Porque tuve miedo», le respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. A veces el miedo nos hace tomar decisiones que después no podemos cambiar. Miguel asintió, como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. «Mi mamá también tenía miedo», dijo, «pero me dijo que a veces el amor es más grande que el miedo. Por eso escribió la carta». Y ahí estaban otra vez, dando vueltas alrededor de ese misterio de papel. Carmen sentía que cada conversación con Miguel la acercaba más a una verdad que no estaba segura de estar preparada para conocer. Pero al mismo tiempo, mientras miraba a ese niño pequeño y serio, con sus ojos demasiado sabios y su carta misteriosa, se daba cuenta de que por primera vez en muchos años no se sentía sola. Por primera vez en mucho tiempo se sentía necesaria. Y esa sensación era tan hermosa y tan aterradora como el amor mismo. Era la tercera noche que Miguel pasaba en casa de Carmen, y ya parecía como si siempre hubiera estado ahí. Se había establecido una rutina silenciosa pero cómoda. Desayunos compartidos en la pequeña mesa de la cocina, tardes ayudando con los quehaceres domésticos, noches con cenas simples seguidas de historias que Carmen inventaba para él antes de dormir. Pero esa noche era diferente. Miguel había estado más callado que de costumbre durante la cena, jugando con la comida en su plato más que comiéndola. Sus ojos grandes y serios se posaban en Carmen de vez en cuando, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. La carta, como siempre, estaba sobre su regazo, pero Carmen notó que la tocaba más frecuentemente, como si estuviera debatiéndose internamente sobre algo importante. «¿Estás bien, mi niño?», le preguntó Carmen mientras recogía los platos. «Pareces preocupado». Miguel la miró con esa intensidad que ya se había vuelto familiar, esa manera de estudiar su rostro como si tratara de leer algo escrito en un idioma que apenas estaba aprendiendo. «Señora Carmen», dijo finalmente, con una voz más pequeña que de costumbre, «¿usted cree en los secretos?». La pregunta la tomó por sorpresa. Carmen dejó los platos en el fregadero y se acercó a él. «¿Qué clase de secretos, corazón?». «Los secretos que las mamás les guardan a sus hijos. Los secretos que a lo mejor pueden doler mucho cuando se saben, pero que también pueden ser importantes». Carmen sintió que algo se tensaba en su pecho. Se sentó en la silla junto a Miguel, quedando a su altura. «Creo que hay secretos que se guardan para proteger y secretos que se guardan por miedo», le respondió con cuidado. «Y a veces, cuando llega el momento correcto, es mejor que los secretos se conviertan en verdades». Miguel asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que ya había estado pensando. Miró hacia la carta en sus manos, después hacia Carmen, después otra vez hacia la carta. «Mi mamá me dijo que esta carta tenía un secreto muy grande. Me dijo que cuando encontrara a la persona correcta, yo iba a saber que era tiempo de compartirlo». El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Había estado esperando este momento desde la primera noche, pero ahora que parecía estar llegando, se sentía extrañamente nerviosa. «¿Y tú crees que yo podría ser esa persona correcta?». Miguel la miró directamente a los ojos, con esa seriedad que lo hacía parecer mucho mayor de sus 7 años. «Usted me canta canciones que mi mamá también cantaba, hace café de la misma manera, y cuando sonríe se ve igualita a alguien que yo conozco». Carmen sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Igualita a quién? ¿A su madre? ¿A alguien más de su familia? «Miguel», le dijo con voz suave, «si quieres mostrarme esa carta, yo la voy a leer con mucho cuidado. Y sin importar lo que diga, no va a cambiar nada entre tú y yo. Tú ya eres parte de esta casa, ¿entiendes?». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas,
Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de un peso que finalmente podía compartir. ¿Me promete que no se va a enojar? ¿Me promete que no me va a mandar lejos? Te lo prometo con todo mi corazón, mi niño hermoso. Con manos temblorosas, Miguel comenzó a desdoblar el papel que había guardado tan celosamente durante días. Era más grande de lo que Carmen había pensado, y estaba escrito en ambos lados con una letra apretada y urgente. Mientras Miguel lo alisaba sobre la mesa, Carmen pudo ver que algunas partes estaban borrosas, como si lágrimas hubieran caído sobre la tinta. «Léala en voz alta», le pidió Miguel. «Mi mamá me enseñó las letras, pero todavía no sé leer todo muy bien». Carmen tomó el papel con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y en cierto modo lo era. Era la última conexión de Miguel con su madre, las últimas palabras que ella había podido darle. Comenzó a leer, y desde las primeras líneas sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esta carta o se la estás mostrando a alguien, significa que yo ya no estoy contigo. Significa que pasó lo que yo más temía que pasara, pero también significa que fuiste lo suficientemente valiente para buscar ayuda cuando la necesitaste. Hay tantas cosas que quería decirte cuando fueras más grande, tantas cosas sobre nuestra familia que no sabía cómo explicarte. Pero ahora que el tiempo se me está acabando, necesito que sepas la verdad, aunque duela. Tu papá no está muerto, como te dije. Tu papá nunca supo que tú existías, porque yo tuve miedo de decírselo. Él estaba casado con otra mujer cuando tú fuiste concebido, y yo pensé que era mejor desaparecer que causar dolor a todos. Pero hay algo más, mi amor, algo que me ha perseguido todos estos años y que ahora, al final, necesito que alguien más sepa. Tu papá se llama Roberto Morales y vive en...». Carmen se detuvo abruptamente. Sus manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi no podía sostener el papel. Roberto Morales, su hermano Roberto. El hermano que se había casado hace 8 años, que vivía a apenas 2 pueblos de distancia, que nunca había mencionado nada sobre una mujer llamada. Miró la firma al final de la carta y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Con todo mi amor, tu mamá que siempre te amó, Esperanza Delgado». Esperanza. La mujer que había trabajado en la tienda del pueblo hace años. La mujer tímida y dulce de la que Roberto había hablado una vez, mencionando que era una lástima que hubiera desaparecido tan de repente, sin despedirse de nadie. Carmen levantó los ojos del papel y miró a Miguel, que la observaba con preocupación. «Señora Carmen, ¿está bien?». Se puso muy pálida, y entonces Carmen entendió por qué Miguel le había resultado tan familiar desde el primer momento. Los ojos, la forma de la nariz, la manera de fruncir el ceño. No se parecía a ella, se parecía a Roberto, se parecía a su hermano. Miguel era su sobrino, el hijo que Roberto nunca supo que tenía, el nieto que sus padres nunca conocieron antes de morir, la continuación de su familia que había aparecido en su camino cuando menos lo esperaba. «Miguel», logró decir con voz temblorosa, «¿tu mamá te dijo algo más sobre Roberto Morales?» «Me dijo que él vivía cerca de aquí. Me dijo que tenía familia buena, y que si algo me pasaba a ella, yo tenía que encontrar la manera de llegar hasta él o hasta alguien de su familia». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a nublarse sus ojos. Todo empezaba a tener sentido de una manera que era hermosa y dolorosa al mismo tiempo. «Me dijo que él tenía una hermana», continuó Miguel, sin darse cuenta de cómo cada palabra impactaba a Carmen. «Una hermana que nunca se casó, que vivía sola, pero que tenía un corazón muy grande. Me dijo que si la encontraba, ella me iba a cuidar aunque no me conociera». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Carmen. Miguel la miraba con preocupación, sin entender por qué su historia estaba causando tanto dolor. «¿Hice algo malo, señora Carmen? Por eso está llorando». Carmen se acercó a él y lo abrazó con una fuerza que contenía años de amor guardado, años de maternidad que había negado, años de familia que había creído perdida para siempre.
No, mi amor, susurró contra su cabello. No hiciste nada malo, es que a veces las sorpresas más hermosas también dan un poco de miedo. Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, esos ojos que ahora reconocía como los mismos ojos de Roberto cuando era pequeño, los mismos ojos de su padre, los ojos de su familia. Miguel, ¿sabes lo que significa esta carta? El niño negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que le decía a Carmen que tal vez, en lo más profundo de su corazón de 7 años, sí había intuido algo. Significa que tu papá es mi hermano. Significa que tú eres mi sobrino. Significa que cuando apareció en mi camino hace 3 días, no fue casualidad. Fuiste guiado hasta donde tenías que estar. Miguel abrió los ojos muy grandes, procesando esta información que era demasiado grande para su pequeña mente, pero que su corazón parecía entender perfectamente. ¿Usted es mi tía? Soy tu tía Carmen, le confirmó. Y al decir esas palabras, sintió como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciarlas. Y tú eres el sobrino que nunca supe que tenía, pero que mi corazón reconoció desde el primer momento. Miguel se quedó callado durante un largo momento, y Carmen pudo ver que estaba tratando de encajar todas las piezas de este rompecabezas que había sido su vida hasta ese momento. ¿Por eso me sentí seguro con usted desde el principio?, preguntó finalmente. Por eso cuando la vi me acordé de las canciones que cantaba mi mamá. Porque somos familia, mi amor. Y la familia se reconoce, aunque nunca se haya visto antes. Carmen volvió a la carta, leyendo ahora con ojos nuevos las palabras que Esperanza había escrito. Había más, mucho más. Roberto, si algún día lees esta carta, quiero que sepas que nunca te culpé por nada. Tú no sabías que yo existía cuando tomé la decisión de desaparecer. Tenías tu propia vida, tu propia familia que construir, y yo no quería complicar eso. Pero Miguel es tuyo, es tu hijo, y se parece tanto a ti que a veces me dolía mirarlo. Tiene tu manera de fruncir el ceño cuando se concentra, tu sonrisa torcida cuando está contento, y esa terquedad silenciosa que tú tenías cuando eras joven y que tu hermana Carmen siempre me contaba. Sí, conocí a Carmen. Trabajé en la tienda donde ella compraba sus víveres, y muchas veces me habló de ti con tanto cariño que yo deseaba poder decirle la verdad. Ella me contaba que esperaba que algún día tuvieras hijos, que sería la tía más amorosa del mundo. Nunca supo que ese hijo ya existía, que ya estaba creciendo a apenas unos kilómetros de distancia. Si algo me pasa, por favor, no dejes que Miguel termine en un orfanato. Él tiene familia, tiene a su papá y tiene a una tía que durante años soñó con tener niños que cuidar. No los prives de conocerse, no prives a Miguel del amor que se merece, ni te prives tú del amor que él puede darte. Perdóname por haberte quitado 7 años de ser papá. Perdóname por haberte quitado a tu hermana la oportunidad de ser tía desde el principio. Pero sobre todo, perdóname por dejar a Miguel solo en este mundo cuando lo que más necesita es la seguridad de saber que pertenece a alguien. Con amor y arrepentimiento, Esperanza. PS. En el bolsillo trasero de su pantalón está mi anillo de graduación. Es lo único de valor que tengo, pero quiero que sea para Miguel cuando sea mayor. Tiene grabada la fecha en que nació, porque ese fue el día más feliz de mi vida. Carmen terminó de leer con la voz quebrada por la emoción. Miguel había estado escuchando en silencio, y aunque no entendía todas las implicaciones de lo que estaba oyendo, parecía comprender lo esencial, que no estaba solo, que nunca había estado realmente solo, que la familia que su madre había mencionado en sus cuentos de buenas noches era real y estaba aquí, abrazándolo en una cocina pequeña pero llena de amor. ¿Mi papá también me va a querer?, preguntó con esa vulnerabilidad que partía el corazón. Tu papá va a amarte desde el segundo en que te vea, le aseguró Carmen. Va a llorar de felicidad igual que estoy llorando yo ahora. Va a sentirse mal por no haberte conocido antes, pero va a estar tan agradecido de que ahora sí pueda ser tu papá. ¿Y usted va a seguir siendo mi tía Carmen?
Voy a ser tu tía Carmen para siempre, mi amor. Pase lo que pase, vayas donde vayas, siempre vas a tener una tía que te ama y una casa donde eres bienvenido. Miguel se levantó de su silla y se acercó a Carmen. Esta vez su abrazo no fue tímido ni dudoso. Fue el abrazo de un niño que finalmente entendía que había encontrado su lugar en el mundo. «Gracias por leer mi carta, tía Carmen», susurró. «Mi mamá tenía razón. Usted era la persona correcta». Y mientras lo abrazaba, Carmen pensó en los misteriosos caminos que toma el destino. Había pasado años lamentándose por los hijos que nunca tuvo, por la familia que nunca construyó, por el amor maternal que creía destinado a quedarse sin usar. Pero el universo, con su sabiduría infinita, había estado preparando este momento. Había estado guardando a Miguel para ella y a ella para Miguel. Esa noche, después de acostar a su sobrino, y qué dulce era poder usar esa palabra, Carmen se sentó en su pequeña sala con la carta de esperanza en las manos. Mañana tendría que llamar a Roberto. Mañana tendría que encontrar las palabras para explicarle que su vida había cambiado completamente sin que él lo supiera. Pero esta noche simplemente se permitió sentir la felicidad de saber que su casa por fin estaba completa. Que el niño que dormía en su sofá no era solo un pequeño que había encontrado por casualidad, sino su sangre, su familia, su regalo del cielo. Y en el fondo de su corazón le dio las gracias a Esperanza Delgado, una mujer a la que apenas había conocido, pero que le había confiado lo más preciado que tenía. Una mujer que, incluso en sus últimos momentos, había tenido la sabiduría de saber que el amor encuentra su camino, sin importar cuántos años o cuántas lágrimas tenga que atravesar para llegar a casa. El teléfono de la casa de Carmen había sonado apenas 3 veces, cuando la voz familiar de su hermano Roberto respondió del otro lado de la línea. Eran las 8 de la mañana, y Carmen había estado despierta desde las 5, ensayando mentalmente cómo empezar esta conversación que cambiaría la vida de todos para siempre. «Carmen, ¿estás bien? Es muy temprano para que llames». La voz de Roberto sonaba preocupada, y Carmen se dio cuenta de que efectivamente era extraño que llamara tan temprano. En los últimos años, sus conversaciones telefónicas habían sido esporádicas, limitándose a felicitaciones de cumpleaños y navidades. No habían sido especialmente cercanos desde que él se había casado con Marta, no por conflictos, sino por esa natural distancia que a veces se crea cuando las vidas toman caminos diferentes. «Roberto, necesito que vengas a mi casa hoy. Es importante». «¿Qué pasó? ¿Estás enferma?» Carmen miró hacia la sala, donde Miguel estaba sentado en el sofá, jugando silenciosamente con un camioncito de juguete que ella había encontrado en el fondo de un armario. El niño había desayunado en silencio esa mañana, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Cada tanto levantaba los ojos hacia ella, como buscando confirmación de que todo seguía estando bien. «No estoy enferma, Roberto, pero necesito hablar contigo cara a cara. Es sobre algo que vas a querer saber. Algo sobre papá y mamá que nunca supiste». No era exactamente cierto, pero Carmen sabía que mencionar a sus padres fallecidos era la única manera de asegurar que Roberto vendría inmediatamente. Y en cierto modo, sí tenía que ver con ellos. Tenían un nieto que nunca conocieron, un pedazo de familia que se había perdido y que ahora regresaba a casa. «Carmen, me estás asustando. Dime qué pasa. Por favor, Roberto, solo ven. Y ven solo. No traigas a Marta». «Todavía no». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Carmen podía imaginar a su hermano en la cocina de su casa, probablemente tomando café antes de ir a trabajar, tratando de descifrar qué podía ser tan urgente y tan secreto que requiriera que viniera solo. ¿Algo pasó con la herencia de papá y mamá? ¿Encontraste algún papel importante? «Algo así», respondió Carmen, porque en cierto modo era verdad. Había encontrado el papel más importante de todos. «Roberto, por favor, confía en mí. Ven hoy por la tarde». Está bien, salgo del trabajo temprano y voy para allá.
Pero Carmen, si es algo malo... No es algo malo, lo interrumpió. Es algo que va a cambiarte la vida, pero no es malo. Después de colgar, Carmen se sentó junto a Miguel en el sofá. El niño había estado escuchando la conversación, y aunque no había entendido todos los detalles, sabía que se trataba de él. «¿Le va a decir a mi papá sobre mí? Le voy a enseñar la carta igual que tú me la enseñaste a mí», le explicó Carmen tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Y le voy a explicar que tienes 7 años y que has estado esperando conocerlo toda tu vida sin saberlo». «¿Y si él no me quiere?», preguntó Miguel con esa vulnerabilidad que siempre hacía que a Carmen se le partiera el corazón. «¿Y si piensa que soy un problema?». Carmen se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Eran los ojos de Roberto, no había duda alguna. La misma forma almendrada, la misma manera de entrecerrarlos ligeramente cuando estaba preocupado. «Mi amor, tu papá es un hombre bueno. Cuando éramos pequeños, él siempre cuidaba de los animalitos heridos que encontrábamos. Siempre decía que quería tener una familia grande, con muchos niños. El problema es que él y su esposa han estado tratando de tener bebés por años, y no han podido». Miguel procesó esta información en silencio. «Entonces yo voy a ser como un regalo. Vas a ser el regalo más grande que tu papá haya recibido en su vida». Las horas hasta la tarde se sintieron interminables. Carmen limpió la casa 3 veces, reorganizó la cocina y cocinó suficiente comida como para alimentar a una familia completa, aunque no sabía si Roberto tendría estómago para comer después de enterarse de la noticia. Miguel la ayudaba calladamente, pero Carmen podía ver que estaba nervioso. Cada tanto se tocaba el bolsillo donde guardaba el anillo de graduación de su madre, el único tesoro que tenía aparte de la carta. A las 4 de la tarde, el sonido de un carro acercándose por el camino de tierra hizo que tanto Carmen como Miguel se quedaran inmóviles. Era un Corolla azul que Carmen reconoció inmediatamente. Roberto había llegado. «¿Estás listo, mi amor?», le preguntó a Miguel. El niño asintió, aunque Carmen podía ver que sus manos temblaban ligeramente. «Recuerda que, sin importar lo que pase, tú ya tienes una casa conmigo. Esa es una promesa que nunca se va a romper». Los pasos de Roberto se escucharon en el porche, seguidos de su toque característico en la puerta. Carmen abrió, y por un momento se quedó sin palabras. Su hermano se veía mayor de lo que recordaba. A los 45 años, Roberto había desarrollado algunas canas en las sienes y líneas de preocupación alrededor de los ojos. Pero seguía siendo el hermano que recordaba, alto y fuerte, con esa sonrisa fácil que ahora estaba teñida de ansiedad. «Carmen, ¿qué es tan importante que no me pudiste decir por teléfono?». Roberto entró a la sala y se detuvo inmediatamente al ver a Miguel sentado en el sofá. Sus ojos se movieron del niño a Carmen con una expresión de confusión total. «¿Quién es este niño?». Carmen cerró la puerta y se acercó a Miguel, poniéndole una mano protectora en el hombro. «Roberto, quiero presentarte a Miguel. Miguel, este es tu tío, Roberto». Roberto frunció el ceño, más confundido que antes. «¿Mi tío? Carmen, ¿de qué estás hablando? ¿Es hijo de alguno de nuestros primos?». «No, Roberto, siéntate, por favor. Lo que tengo que decirte es muy importante». Roberto se sentó lentamente en la silla frente al sofá, sin dejar de mirar a Miguel. Carmen pudo ver el momento exacto en que algo en el rostro del niño le resultó familiar, porque la expresión de Roberto cambió de confusión a algo más profundo, algo que podría haber sido reconocimiento inconsciente. «Miguel», le dijo Carmen suavemente, «¿puedes darle a Roberto la carta de tu mamá?». Con manos que temblaban visiblemente, Miguel sacó la carta del bolsillo de su pantalón. Se acercó tímidamente a Roberto y se la extendió. «Mi mamá escribió esto para usted», dijo con su vocecita clara. «Ella me dijo que usted era mi papá». El mundo se detuvo. Roberto tomó la carta como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus ojos se movieron rápidamente entre Miguel y Carmen, buscando alguna explicación que tuviera sentido. «Carmen, ¿qué está pasando aquí?». «Lee la carta, Roberto. Todo está explicado ahí». Con manos que comenzaban a temblar, Roberto desdobló el papel
y comenzó a leer. Carmen observó su rostro mientras procesaba cada línea, cada revelación, cada pedazo de la verdad que había estado oculta durante 7 años. Vio el momento exacto en que Roberto leyó el nombre Esperanza Delgado. Sus ojos se abrieron muy grandes y su respiración se hizo más rápida. «Esperanza», murmuró, «la mujer de la tienda, la que desapareció de repente». Siguió leyendo, y Carmen vio cómo la comprensión iba transformando su expresión. Sorpresa, shock, dolor, arrepentimiento. Y finalmente, cuando levantó los ojos para mirar a Miguel, algo que solo podía describirse como amor instantáneo. «Miguel», dijo Roberto con voz quebrada, «¿cuántos años tienes?» 7, respondió Miguel acercándose un poco más. «Cumplí 7 en marzo». Roberto hizo un cálculo rápido en su cabeza. Marzo de hace 7 años. Eso coincidía perfectamente con el periodo en que había conocido a Esperanza, esos meses antes de su boda, cuando había estado confundido, asustado por el compromiso, buscando escapar de sus propias responsabilidades en brazos de una mujer que lo entendía sin juzgarlo. «Dios mío», susurró. «Dios mío, eres mi hijo». Se levantó de la silla tan abruptamente que casi la tiró y se arrodilló frente a Miguel. Ahora que sabía la verdad, podía ver todo lo que había estado ahí desde el principio. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, la manera en que Miguel fruncía el ceño cuando se concentraba, era como mirarse en un espejo del pasado. «¿Por qué nunca me dijo?», preguntó Roberto, y Carmen no estaba segura si le hablaba a Miguel, a ella, o a la memoria de Esperanza. «¿Por qué nunca me dijo que tenía un hijo?» «La carta lo explica», respondió Carmen suavemente. Ella pensó que era mejor así. Tú estabas a punto de casarte, tenías tu vida planeada. Ella no quería complicar las cosas. Roberto volvió a leer la carta, esta vez más despacio, absorbiendo cada detalle. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. «He perdido 7 años», dijo. 7 años de su vida. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros días de escuela. Todo. Miguel, que había estado observando la reacción de Roberto con cuidado, se acercó aún más. «Mi mamá me contaba historias sobre usted», dijo. «Me decía que usted era bueno y que le gustaba arreglar cosas rotas. Me enseñó a imaginar cómo sería tener un papá que supiera arreglar todo». Roberto rompió completamente. Tomó a Miguel en sus brazos y lo abrazó como si quisiera compensar con ese abrazo todos los abrazos perdidos de 7 años. Carmen pudo ver cómo los hombros de su hermano se sacudían con sollozos silenciosos. «Lo siento mucho, mi hijo», murmuró Roberto contra el cabello de Miguel. «Siento mucho no haber estado ahí para ti y para tu mamá. Siento mucho que hayas tenido que crecer sin mí». «No importa», respondió Miguel, rodeando el cuello de Roberto con sus bracitos pequeños. «Tía Carmen dice que el amor encuentra su camino, y usted me encontró». Roberto se apartó lo suficiente para mirar a Miguel a los ojos, esos ojos que ahora reconocía como propios. «¿Tía Carmen cuidó bien de ti?» «Tía Carmen me salvó», respondió Miguel con esa seriedad que ya Carmen conocía también. «Me encontró cuando más la necesitaba». Roberto miró a su hermana, y en sus ojos Carmen vio una gratitud tan profunda que no necesitó palabras. «Gracias», le dijo simplemente. «Gracias por cuidar de mi hijo cuando yo ni siquiera sabía que existía». «Es mi sobrino», respondió Carmen sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho de tanto amor. «Es mi familia». Roberto volvió su atención a Miguel, tocando su rostro como si necesitara confirmar que era real. «¿Qué pasó con tu mamá, hijo? ¿Dónde está ahora?» Miguel bajó la mirada, y Carmen se acercó para poner una mano consoladora en su espalda. «Mi mamá se enfermó mucho», explicó Miguel con voz pequeña. «Se puso muy flaquita y tosía todo el tiempo. Me dijo que tenía que ser valiente, que tenía que encontrar a mi familia. Por eso caminé hasta que tía Carmen me encontró». Roberto cerró los ojos, procesando el dolor de saber que Esperanza había muerto sola, enferma, preocupándose hasta el final por el bienestar de su hijo. «¿Cuánto tiempo estuvo enferma?» «No sé»,
respondió Miguel. Mucho tiempo. Pero siempre me decía que yo tenía que estar preparado para cuando llegara el momento de encontrarlos a ustedes. Carmen vio cómo Roberto luchaba con la culpa, con el arrepentimiento, con la rabia de todas las cosas que no se podían cambiar. Pero también vio cómo poco a poco esos sentimientos fueron siendo reemplazados por algo más fuerte, la determinación de ser el padre que Miguel necesitaba, ahora y siempre. Miguel, le dijo Roberto, sé que es muy confuso todo esto. Sé que has pasado por muchas cosas difíciles, pero quiero que sepas algo. Desde este momento, nunca más vas a estar solo. Tienes un papá que te ama y una tía que te ama, y vas a tener todo lo que necesites. ¿Puedo seguir viviendo con tía Carmen a veces?, preguntó Miguel, y Carmen sintió que se le derretía el corazón. Me gusta su casa. Me gusta cómo huele a café por las mañanas. Roberto miró a Carmen con una pregunta silenciosa en los ojos. Claro que puedes, mi amor, respondió ella. Esta siempre va a ser tu casa también. Y mi casa va a ser tu casa también, añadió Roberto. Vas a tener 2 casas, 2 camas y toda la familia que puedas soportar. Por primera vez desde que Carmen lo había conocido, Miguel sonrió completamente. No fue esa sonrisa tímida y cautelosa que había estado mostrando durante días. Fue una sonrisa brillante, completa, de un niño que finalmente sabía que pertenecía a algún lugar, y mientras lo observaba sonreír, abrazado por su padre recién encontrado, Carmen pensó en los milagros silenciosos que a veces ocurren en las vidas más comunes. Pensó en Esperanza, donde quiera que estuviera ahora, y le agradeció por haber tenido la sabiduría de confiar en que el amor encuentra su camino. Su familia estaba completa de una manera que nunca había imaginado posible, y la carta arrugada que había cambiado todo seguía ahí, sobre la mesa, como testimonio de que a veces las decisiones más difíciles son también las más llenas de amor. Era medianoche cuando Roberto finalmente se fue de casa de Carmen, después de haber pasado 8 horas conociendo a su hijo, escuchando sus historias, llenándose los ojos con cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que había perdido durante 7 años. Se habían quedado conversando hasta muy tarde, y Miguel se había quedado dormido en el sofá entre los dos, con una mano en la rodilla de su padre y la otra aferrada al brazo de su tía Carmen. Habían acordado que Miguel se quedaría con Carmen esa noche. Era mejor no alterarlo demasiado de una vez, pero Roberto volvería por la mañana para hablar sobre los arreglos más permanentes. También tenía que hablar con Marta, su esposa, una conversación que no sabía cómo empezar pero que no podía postergar. Carmen había acostado a Miguel en su propia cama esa noche, sintiendo que después de todo lo que había pasado, el niño necesitaba la seguridad extra de saber que ella estaba cerca. Se había quedado sentada en una silla junto a la cama, mirándolo dormir, maravillándose de cómo en solo unos días su mundo había cambiado completamente. Pero algo la inquietaba. Durante toda la tarde, mientras Roberto y Miguel se conocían, Carmen había estado pensando en los detalles de la historia de Esperanza. Había inconsistencias que no lograba entender, pedazos que no encajaban completamente. ¿Por qué Esperanza había esperado hasta estar tan enferma para escribir la carta? ¿Por qué no había buscado ayuda antes? ¿Y por qué Miguel había aparecido específicamente en su camino en lugar de ir directamente a buscar a Roberto? A las 2 de la mañana, cuando no podía dormir, Carmen tomó una decisión. Se levantó silenciosamente y fue a la sala, donde encendió una lámpara pequeña y volvió a leer la carta de Esperanza. Esta vez la leyó palabra por palabra, línea por línea, buscando algo que se le hubiera escapado la primera vez. Y lo encontró. Era una sección cerca del final que había leído rápidamente antes, concentrada como estaba en la revelación de la paternidad de Roberto. Pero ahora, con más calma, las palabras cobraron un significado completamente diferente. Carmen, si eres tú quien está leyendo esto, significa que Miguel te encontró a ti primero, como yo esperaba que pasara. Sé que debes estar confundida, preguntándote por qué no escribí esta carta directamente para Roberto. La verdad es que tú también necesitas saber algo.
Durante el tiempo que trabajé en la tienda del pueblo, no solo conocí a Roberto, también te conocí a ti. Te observé durante meses cada vez que venías a comprar tus víveres. Vi cómo mirabas a los niños en la calle, cómo se te iluminaban los ojos cuando alguna cliente traía a su bebé a la tienda. Vi cómo les hablabas a los animalitos callejeros con esa ternura que guardas para quien más lo necesita. Y vi algo más, Carmen. Vi que había días en que venías a la tienda solo para hablar con alguien, para no estar sola. Vi que había una tristeza muy profunda en tus ojos, la tristeza de alguien que había tomado decisiones difíciles sobre la maternidad. Un día, después de que Roberto dejara de venir por la tienda, después de su boda, tú llegaste más triste que nunca. Yo estaba organizando unas cajas en el almacén y te oí hablando por teléfono. Estabas llorando. Le decías a alguien, creo que a una amiga, que habías tomado la decisión de no tener hijos porque tenías miedo de repetir los errores de tu propia madre, pero que ahora te arrepentías. Decías que era demasiado tarde, que ya habías perdido tu oportunidad de ser madre. Esa conversación me persiguió durante meses, Carmen, porque yo tenía en mis brazos al hijo de tu hermano y sabía que tú tenías tanto amor para dar. Sabía que si algo me pasaba, Miguel no necesitaba solo encontrar a su padre, necesitaba encontrar a la tía que ya lo amaba sin conocerlo. Carmen se detuvo, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la madrugada. ¿Esperanza la había observado? ¿Había escuchado esa conversación privada y dolorosa que Carmen había tenido con su amiga Luz hacía años? Siguió leyendo. Pero hay algo más, Carmen. Algo que descubrí después. Algo que me hizo entender que Miguel, llegando a tu vida, no era solo importante para ti. Era necesario para él. Cuando Miguel cumplió 5 años, me enfermé por primera vez. No era la enfermedad que me mató. Esa llegó después. Pero fue lo suficientemente seria como para que tuviera que llevarlo conmigo al hospital varias veces. En una de esas visitas, mientras esperábamos en la sala de emergencias, Miguel comenzó a hablar con una enfermera mayor. Carmen, esa enfermera, se llamaba Rosa Morales. Rosa Morales, que fue empleada del hospital hasta hace 3 años. Rosa Morales, que era la tía de tu padre. Rosa Morales, que antes de retirarse me contó una historia que me dejó sin aliento. Me dijo que tu padre, before de casarse con tu madre, había tenido una relación con una mujer muy joven del pueblo. Una mujer que se quedó embarazada, pero que desapareció una noche sin dejar rastro. Tu padre nunca supo qué pasó con ella o con el bebé. Carmen, esa mujer era mi abuela, y ese bebé era mi madre. Rosa me mostró un certificado de nacimiento que había guardado todos estos años, esperando encontrar a la familia correcta. Mi madre se llamaba Elena Delgado, pero su apellido original era Morales. Tu padre era su padre, Carmen. Tu padre era mi abuelo. Eso significa que Miguel no es solo tu sobrino por parte de Roberto, también es tu sobrino nieto por parte de tu padre. La sangre que corre por sus venas es la misma que corre por las tuyas, pero de 2 maneras diferentes. Y significa algo más. Significa que cuando Miguel apareció en tu camino, no fue solo porque el destino quería darle un hogar, fue porque el destino quería corregir una injusticia muy antigua. Tu padre perdió a su primera hija sin saberlo. Tú perdiste la oportunidad de conocer a tu media hermana, y Miguel estuvo a punto de crecer sin conocer a ninguna de sus 2 familias, pero ahora todo puede estar completo. Miguel puede tener no solo a su padre Roberto, sino también a ti, Carmen. Y tú puedes tener no solo a tu sobrino, sino también al último pedazo de una historia familiar que nunca supiste que existía. Carmen dejó caer la carta. Sus manos temblaban tan fuerte que no podía sostener el papel. Todo su mundo se había vuelto a tambalear, pero esta vez de una manera que era imposible de procesar. Miguel no era solo su sobrino, era su sobrino nieto también. Era el hijo de su hermano Roberto, y al mismo tiempo el bisnieto de su padre, por una línea familiar que nunca había conocido. La mujer que había desaparecido misteriosamente del pueblo años antes de que ella naciera,
Era su media hermana. Esperanza no era solo la madre de Miguel, era también su sobrina, la hija de la hermana que nunca supo que tenía. Carmen se quedó sentada en el silencio de su sala, tratando de procesar una verdad que era demasiado grande, demasiado compleja, demasiado perfectamente imposible para ser una coincidencia. Se levantó con piernas temblorosas y fue hasta el viejo baúl de madera que guardaba en su dormitorio, en el rincón más alejado del armario. Era un baúl que había pertenecido a su madre, lleno de fotografías familiares, documentos viejos y recuerdos que rara vez revisaba porque le traían demasiados recuerdos dolorosos de los padres que había perdido. Buscó hasta encontrar lo que necesitaba, el álbum de fotografías más antiguo, el que su madre había comenzado antes de que ella naciera. Lo llevó hasta la sala y lo abrió bajo la luz de la lámpara. Ahí estaba la fotografía que había visto cientos de veces, sin prestarle verdadera atención. Su padre a los 28 años, parado junto a una mujer muy joven y hermosa que sonreía tímidamente hacia la cámara. Al reverso de la foto, con la letra cuidadosa de su madre, estaba escrito: Joaquín y Elena, 1965. Elena. Carmen acercó la fotografía a la luz. La mujer de la imagen tenía los mismos ojos grandes y serios que Miguel. La misma forma delicada de la nariz, la misma sonrisa ligeramente torcida que había notado en su sobrino cuando estaba contento. Su padre había hablado muy pocas veces de Elena, y siempre con una tristeza que Carmen nunca había entendido completamente. Solo sabía que había sido una muchacha dulce que había tenido que irse del pueblo por circunstancias familiares, y que él siempre había esperado volver a saber de ella. Nunca había sabido que Elena se había ido porque estaba embarazada. Nunca había sabido que había tenido una media hermana creciendo en algún lugar, probablemente no muy lejos de donde ella misma había crecido. Con manos que seguían temblando, Carmen buscó más fotografías. En el fondo del álbum encontró algo que nunca había visto antes: una carta, escrita con la letra de su padre, que aparentemente nunca había sido enviada. Mi querida Elena, han pasado 3 años desde que te fuiste, y no ha pasado un solo día sin que me pregunte dónde estás, cómo estás, si alguna vez podré pedirte perdón por no haber sabido cuidarte mejor. Tu familia me dijo que habías decidido empezar una nueva vida en otro lugar, pero nunca me dijeron dónde. He preguntado en todos los pueblos cercanos, pero es como si hubieras desaparecido del mundo. Si algún día lees esta carta, quiero que sepas que nunca dejé de amarte, y que si tuviste que irte por mi culpa, eso es algo con lo que tendré que vivir para siempre. También quiero que sepas que sin importar lo que haya pasado, siempre habrá un lugar para ti en mi vida, en mi casa, en mi corazón. Tú, Joaquín. Carmen sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Su padre había amado a Elena, la había buscado. Había vivido con el dolor de su desaparición durante años, sin saber nunca que ella había estado criando a su hija en secreto, que había tenido una nieta que creció sin conocer a su familia paterna. Y ahora, todos esos años después, esa familia perdida había regresado en la forma de Miguel, un niño de 7 años que llevaba en sus venas la sangre de 2 historias de amor interrumpidas, de 2 generaciones de secretos familiares que finalmente encontraban la manera de reunirse. Carmen volvió a la carta de Esperanza y continuó leyendo la parte final. Sé que todo esto debe ser abrumador, Carmen. Sé que es demasiada información, demasiadas conexiones que parecen imposibles, pero cuando Rosa me contó la historia de Elena y me mostró ese certificado de nacimiento, supe que no era casualidad que yo hubiera conocido a Roberto, ni que hubiera trabajado en esa tienda donde tú ibas, ni que Miguel tuviera que encontrar su camino hacia ti. Mi madre me habló de su padre biológico solo una vez, antes de morir. Me dijo que había sido un hombre bueno que la había amado, pero que su propia familia la había obligado a elegir entre él y la respetabilidad. Eligió proteger el honor de su familia, pero siempre se arrepintió. Me dijo que algún día, cuando yo fuera mayor, trataría de encontrar a la familia que había perdido. Nunca lo hice mientras ella estaba viva,
porque veía que hablar de eso la entristecía mucho. Pero después, cuando Miguel nació y empezó a crecer, me di cuenta de que él tenía derecho a conocer todas sus raíces, no solo la parte de Roberto, sino también la parte que se remonta a tu padre, a Elena, a toda esa historia de amor que nunca pudo completarse. Miguel es la segunda oportunidad, Carmen. Es la oportunidad de que todas esas historias interrumpidas finalmente tengan un final feliz. Es la oportunidad de que tú tengas la familia que siempre quisiste, de que Roberto tenga el hijo que nunca supo que tenía, y de que las decisiones dolorosas del pasado se transformen en bendiciones del presente. Cuídalo como sé que lo vas a cuidar. Ámalo como sé que ya lo amas. Y dile, cuando sea mayor, que su mamá siempre supo que el lugar donde pertenecía era junto a ti. Con todo mi amor y toda mi gratitud, Esperanza. PS. En el hospital guardaron algunas pertenencias de mi madre cuando murió. Entre ellas había una cadena con un dije que era de Elena, su madre. Es una pequeña cruz de oro con las iniciales EM, Elena Morales, grabadas. Rosa me la dio cuando Miguel cumplió 5 años, diciendo que debía quedarse en la familia. Está en el mismo bolsillo donde Miguel guarda su anillo. Es su herencia de la bisabuela que nunca conoció. Carmen cerró los ojos y se recostó en su silla, sintiendo como si acabara de correr una maratón emocional. En una sola noche había descubierto que Miguel era su sobrino por partida doble. Su padre había tenido una hija que nunca conoció. Esa hija había crecido, se había casado, había tenido a Esperanza. Esperanza había tenido a Miguel con Roberto, y Miguel había llegado a su casa llevando consigo no solo la historia de Roberto, sino también la historia perdida de su propio padre. Era demasiado perfectamente orquestado para ser casualidad. Era como si el universo hubiera estado trabajando durante décadas para reunir todos los pedazos dispersos de su familia en el momento exacto en que más lo necesitaban. Se levantó y fue hasta su dormitorio, donde Miguel seguía durmiendo profundamente. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, pudo ver más claramente las facciones que había estado tratando de identificar desde la primera noche. No solo se parecía a Roberto. También se parecía a las fotografías que había visto de su padre cuando era joven, y había algo en la forma de su boca que recordaba a Elena, la mujer de la fotografía antigua. «Eres el milagro que todos estábamos esperando sin saberlo», susurró, tocando suavemente el cabello del niño dormido. Miguel se movió ligeramente en sueños y murmuró algo que sonaba como «mamá». Carmen sintió una punzada de dolor, pensando en Esperanza, en todo lo que había sacrificado, en toda la sabiduría que había tenido para orquestar este encuentro, incluso desde más allá de la muerte. Pero también sintió algo más, una gratitud tan profunda que la llenaba desde los pies hasta la cabeza. Gratitud hacia Esperanza por haber confiado en ella. Gratitud hacia el destino por haber guiado los pasos de Miguel hasta su puerta. Gratitud hacia todos los errores y decisiones dolorosas del pasado que habían llevado exactamente a este momento. Mañana tendría que hablar con Roberto sobre todo lo que había descubierto. Tendría que mostrarle las fotografías de Elena, contarle sobre la media hermana que nunca supieron que existía, explicarle que Miguel no era solo su hijo, sino también su sobrino nieto. Sería una conversación difícil, porque significaba reexaminar toda la historia familiar que creían conocer. Pero también sería hermosa, porque significaba que Miguel no era un niño que había llegado por casualidad, era un niño que había llegado para completar un círculo que había estado abierto durante más de 50 años. Carmen se acostó en el sofá de la sala, sin querer alejarse demasiado de Miguel en su primera noche, de saber toda la verdad. Mientras se quedaba dormida, pensó en Esperanza, en Elena, en su padre, en todas las historias de amor que habían quedado incompletas, pero que ahora, de alguna manera misteriosa, encontraban su resolución en los bracitos de un niño de 7 años que había caminado solo por un camino polvoriento, cargando consigo el peso de todas las generaciones anteriores.
El amor, pensó, realmente encuentra su camino. A veces toma décadas, a veces requiere que las historias se rompan completamente antes de poder volver a armarse. Pero siempre, siempre encuentra la manera de llegar a casa. 3 meses después, la pequeña casa de Carmen había sido transformada en algo que nunca había imaginado posible, el centro gravitacional de una familia reunida. Miguel ahora dividía su tiempo entre la casa de Carmen y la casa de Roberto y Marta, pero era en la mesa de la cocina de Carmen donde sucedían las conversaciones más importantes. Era ahí donde Roberto venía cada domingo por la mañana para desayunar con su hermana y su hijo, donde se contaban historias familiares que habían estado perdidas durante décadas, donde se tomaban las decisiones importantes sobre el futuro de Miguel. Marta, la esposa de Roberto, había recibido la noticia de Miguel con una mezcla de shock, dolor y, eventualmente, una alegría inesperada. Los años de intentar concebir sin éxito habían sido duros para ella, y al principio, la aparición súbita de un hijastro de 7 años había reabierto heridas que pensaba que había sanado. Pero Miguel, con esa sabiduría emocional que tienen algunos niños que han crecido observando el dolor de los adultos, se había ganado su corazón de manera gradual pero completa. Ahora Marta venía también a los desayunos dominicales y Carmen había observado con ternura cómo la mujer había comenzado a desarrollar sus propios rituales con Miguel. Le enseñaba a cocinar, le leía cuentos antes de dormir cuando se quedaba en casa de Roberto, le había comprado ropa nueva y juguetes, pero sobre todo le había dado algo que Miguel nunca había tenido, la experiencia de ser el centro de atención de una madre que había estado esperando un hijo para amar. Pero la revelación más grande había llegado cuando Carmen le mostró a Roberto las fotografías de Elena y le contó sobre la conexión familiar que Esperanza había descubierto. Roberto había necesitado días para procesar la información y después había insistido en que fueran juntos al pueblo donde Elena había vivido para tratar de encontrar más piezas de la historia. Lo que habían encontrado había sido más de lo que esperaban. Rosa Morales, la enfermera retirada que había conocido a Esperanza en el hospital, no solo conservaba documentos sobre Elena, también había mantenido contacto esporádico con algunos de los descendientes de Elena que aún vivían en la región. Había primos lejanos, tías abuelas, toda una rama familiar que Miguel nunca había conocido, pero que existía, respiraba y había estado esperando sin saberlo la oportunidad de conocerlo. El reencuentro había sido emotivo y complicado, lleno de explicaciones difíciles sobre decisiones del pasado, pero también lleno de abrazos, lágrimas de alegría y la satisfacción de ver cómo los vacíos se llenaban uno por uno. Miguel ahora tenía no solo un padre, una madrastra y una tía que lo adoraba. También tenía una tía abuela Elena, hermana de la Elena original, que había elegido quedarse en el pueblo, 2 primos segundos de su edad con los que jugaba los sábados, y una abuela postiza que insistía en que la llamara Nana Rosa y que lo llenaba de dulces caseros cada vez que lo veía. Pero más importante que la extensión de su familia era la manera en que Miguel había florecido desde que sabía que pertenecía a algún lugar. El niño tímido y asustado que Carmen había encontrado en el camino se había transformado en un pequeño seguro de sí mismo, lleno de curiosidad por el mundo, con una risa que llenaba toda la casa y una manera de ver la vida que combinaba la sabiduría temprana que le había dado el dolor con la alegría natural de un niño que finalmente se sabe amado sin condiciones. Carmen había dejado su trabajo de medio tiempo en el pueblo para dedicarse completamente a cuidar de Miguel durante los días que pasaba con ella. Por primera vez en su vida adulta, se había levantado cada mañana con un propósito claro: ser la mejor tía que pudiera ser, darle a Miguel todas las experiencias de infancia que se había perdido, enseñarle sobre su familia, sobre sus raíces, sobre el amor que había viajado a través de generaciones para llegar hasta él. Había sido Roberto quien había sugerido que Miguel comenzara a llamarla tía mamá Carmen, una forma cariñosa de reconocer que ella había sido quien lo había cuidado como madre
durante los momentos más cruciales de su llegada a la familia. Miguel había adoptado el apodo inmediatamente, y cada vez que lo decía, Carmen sentía como si su corazón fuera a explotar de tanto amor contenido. Esta mañana de domingo era especial, porque marcaba exactamente 3 meses desde que Miguel había aparecido en su camino. Carmen había preparado un desayuno especial: tortillas hechas a mano, huevos revueltos con queso, frijoles refritos y el café especial que solo hacía en ocasiones importantes. Miguel estaba sentado a la mesa, ayudándola a poner los platos, cuando de repente se detuvo y la miró con esa expresión seria que Carmen ya conocía bien. «Tía mamá Carmen, ¿puedo preguntarle algo importante?» «Claro que sí, mi amor. ¿Qué quieres saber?» Miguel dejó el tenedor que estaba colocando y se acercó a ella. «¿Usted cree que mi mamá sabía que todo esto iba a pasar? ¿Cree que ella sabía que yo iba a ser tan feliz?» La pregunta tomó a Carmen por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque era exactamente la pregunta que ella misma se había estado haciendo durante semanas. Se arrodilló frente a Miguel, quedando a su altura, como había hecho tantas veces durante estos meses. «Creo que tu mamá sabía muchas cosas que nosotros no sabíamos», le respondió. «Creo que ella pudo ver cosas que solo las mamás muy sabias pueden ver. Y creo que cada palabra que escribió en esa carta estaba pensada para llevarte exactamente donde necesitabas estar». «¿Como un mapa del tesoro?» «Exactamente, como un mapa del tesoro. Excepto que el tesoro no era oro o plata. El tesoro era la familia que estaba esperándote». Miguel sonrió, esa sonrisa completa y brillante que había reemplazado a las sonrisas tímidas de los primeros días. «¿Y usted también era parte del tesoro que ella quería que encontrara?» «Yo creo que tu mamá sabía que yo también necesitaba encontrarte a ti. Creo que sabía que había una tía que había estado esperando toda su vida la oportunidad de cuidar de alguien pequeño, de enseñarle cosas, de amarlo como solo las tías saben amar. Diferente de cómo aman las mamás». Carmen pensó cuidadosamente en su respuesta. Era una pregunta profunda, que tocaba el corazón de su propia experiencia de maternidad indirecta. Las mamás aman con el corazón lleno de responsabilidad, con la preocupación de hacer todo perfecto, con el miedo de no ser suficiente. Las tías amamos con el corazón lleno de alegría pura, con la libertad de mimarte un poco más, con la seguridad de que nuestro trabajo es hacerte sentir especial. Tu papá Roberto te va a enseñar a ser fuerte y responsable. Tu madrastra Marta te va a enseñar a ser gentil y considerado. Pero yo, mi amor, yo estoy aquí para enseñarte que eres maravilloso exactamente como eres, sin tener que cambiar nada». Miguel la abrazó, uno de esos abrazos que duraban lo suficiente como para transmitir todo lo que las palabras no podían expresar. «Me gusta tener tantos tipos diferentes de amor», murmuró contra su hombro. «Es como tener una caja de crayones con muchos colores». Era en momentos como estos que Carmen se daba cuenta de que Miguel no era solo un niño que había encontrado su familia. Era un niño que había traído sabiduría, que había enseñado a todos los adultos a su alrededor algo sobre la naturaleza del amor, sobre la manera en que las familias se forman y se reforman, sobre el poder de la esperanza y la paciencia. Cuando Roberto y Marta llegaron para el desayuno, encontraron a Carmen y Miguel riéndose juntos mientras terminaban de preparar la mesa. Había algo en la naturalidad de la escena, en la manera en que se movían alrededor de la cocina, como si hubieran estado haciendo esto durante años, que les recordó una vez más lo perfectamente que todas las piezas habían encajado. Durante el desayuno, Roberto compartió noticias que había estado guardando para este momento especial. «Miguel, Marta y yo hemos estado hablando con un abogado sobre tu situación legal. Queremos adoptarte oficialmente para que legalmente seas nuestro hijo, pero también queremos asegurar que Carmen tenga derechos legales como tu tutora, para que puedas seguir viviendo con ella cuando quieras, sin que haya problemas burocráticos». Miguel procesó esta información con esa seriedad que había desarrollado para las cosas importantes. ¿Eso significa que van a ser mi familia para siempre? ¿Que nadie me puede separar de ustedes? Para siempre y para siempre.
le confirmó Marta, tomando su pequeña mano. Sin importar lo que pase, tú siempre vas a ser nuestro hijo. Y tía mamá Carmen también va a ser mi familia para siempre. Yo voy a ser tu familia hasta que seas un señor grande con hijos propios, le respondió Carmen. Y después voy a ser la tía abuela de tus hijos, y les voy a contar a mis hijos sobre mi mamá Esperanza, les vas a contar sobre tu mamá Esperanza, sobre tu bisabuela Elena, sobre tu bisabuelo Joaquín, sobre todos los que vinieron antes que tú para que tú pudieras existir. Les vas a contar que tu familia es muy especial porque está hecha de historias de amor que encontraron la manera de reunirse a pesar de todo. Después del desayuno, mientras Roberto y Marta lavaban los platos, Carmen llevó a Miguel al pequeño jardín detrás de su casa. Habían plantado un árbol pequeño la semana anterior, un naranjo que Miguel había elegido porque a mi mamá le gustaban mucho las naranjas. Se sentaron bajo la sombra del árbol más grande del jardín, un viejo aguacate que había estado ahí desde antes de que Carmen comprara la casa. Miguel, ¿sabes qué es lo que más me gusta de toda esta historia? ¿Qué, tía mamá Carmen? Que tu mamá Esperanza tenía razón sobre todo. Ella sabía que el amor encuentra su camino. Ella sabía que las familias que parecen perdidas a veces solo están esperando el momento correcto para encontrarse. Y ella sabía que tú eras lo suficientemente valiente para hacer el viaje que necesitabas hacer. Miguel recogió una pequeña piedra del suelo y la estudió cuidadosamente, como si contuviera secretos. Tía mamá Carmen, ¿usted cree que mi mamá puede vernos ahora? Creo que tu mamá puede ver que el plan que hizo funcionó perfectamente. Creo que puede ver que tienes un papá que te ama, una madrastra que te cuida, una tía que te mima y una familia entera que apareció justo cuando más la necesitabas. Creo que está muy orgullosa de ti y muy en paz sabiendo que cumplió su promesa de encontrarte una familia que te iba a amar para siempre. Miguel se quedó callado por un momento y después levantó la pequeña piedra hacia el cielo. Gracias, mamá, dijo en voz alta. Gracias por escribir la carta. Gracias por saber exactamente dónde tenía que ir. Y mientras las palabras de Miguel flotaban en el aire de la tarde, Carmen sintió una presencia suave y cálida, como una brisa que tocaba exactamente el lugar correcto del corazón. Era la sensación de que Esperanza realmente estaba ahí, de que había estado guiando cada paso de este viaje, de que su amor de madre había sido lo suficientemente fuerte como para construir puentes entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, entre la separación y la reunión. Esa noche, después de que Roberto y Marta se fueran con Miguel para llevarlo a su casa, Carmen se sentó en su sala con una taza de café y una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida adulta, no se sentía sola. Por primera vez se sentía exactamente donde necesitaba estar, siendo exactamente quien necesitaba ser. En la mesa de la sala estaba la carta de Esperanza, ahora guardada en un marco hermoso que Roberto le había regalado. Al lado del marco estaba una fotografía nueva. Miguel sentado entre Roberto y Carmen en la cocina de ella, los tres sonriendo con esa felicidad que viene de saber que se está exactamente donde se pertenece. Y en el corazón de Carmen estaba la certeza de que a veces los finales más hermosos son también los comienzos más prometedores, que las historias que parecen terminar con pérdida a veces están solo haciendo espacio para que entre un tipo de amor más grande, más inclusivo, más sabio. Miguel tenía una familia ahora. No solo una familia, sino múltiples capas de familia. Conexiones que se extendían hacia el pasado y hacia el futuro. Raíces que habían estado esperando décadas para finalmente tocar tierra fértil. Y Carmen tenía lo que había deseado durante años sin saber cómo pedirlo. La oportunidad de ser la figura maternal que había llevado dentro de su corazón durante tanto tiempo. La posibilidad de dar todo ese amor guardado a alguien que no solo lo necesitaba, sino que lo recibía con la gratitud pura de quien sabe reconocer un regalo del cielo. Y así, queridas almas que han acompañado esta historia hasta el final, llegamos al momento de cerrar el círculo
de una narrativa que nos recuerda las verdades más profundas sobre el amor y la familia. Una historia que comenzó con un niño perdido en un camino polvoriento y una mujer que había renunciado a la maternidad por miedo y que se transformó en la demostración más hermosa de que el destino nunca deja cabos sueltos cuando se trata del amor verdadero. ¿Hubo un momento que tocó especialmente tu corazón? ¿Fue cuando Carmen leyó por primera vez la carta de esperanza y se dio cuenta de que Miguel era su sobrino? ¿O tal vez cuando descubrió que las conexiones familiares eran aún más profundas de lo que había imaginado? ¿Fue cuando Roberto abrazó a su hijo por primera vez, sintiendo en ese abrazo todos los abrazos perdidos de 7 años? ¿O cuando Miguel finalmente sonrió completamente, sabiendo que había encontrado no solo una familia, sino múltiples capas de amor que lo iban a acompañar para siempre? Esta historia nos enseña que a veces, cuando pensamos que hemos perdido nuestra oportunidad de dar o recibir amor, la vida está simplemente preparando un encuentro más hermoso, más significativo, más completo de lo que habríamos podido imaginar por nosotros mismos. Carmen nunca tuvo hijos biológicos, pero se convirtió en la tía madre perfecta para Miguel. Roberto perdió 7 años de la vida de su hijo, pero ganó la oportunidad de ser el padre que Miguel necesitaba, en el momento exacto en que más lo necesitaba. Y Miguel, que había perdido a su madre, descubrió que tenía una familia entera que había estado esperándolo sin saberlo. Nos habla del poder de las decisiones valientes que toman las madres por amor, como la decisión de Esperanza de escribir esa carta, confiando en que el amor encontraría su camino incluso después de su muerte. Nos recuerda que las familias no siempre se forman de la manera que esperamos, pero que cuando se forman con amor genuino, son aún más fuertes que las que se basan solo en la sangre o la tradición. Y sobre todo, nos enseña que nunca es demasiado tarde para que las historias incompletas encuentren su final feliz, para que los corazones que han estado esperando encuentren exactamente lo que necesitaban, para que el amor que parecía perdido regrese multiplicado. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez esa experiencia de reconocer a alguien sin haberlo conocido antes? ¿Has sentido esa conexión inmediata que parece venir de algo más profundo que la casualidad? ¿O tal vez has sido testigo de cómo el destino reunió a personas que necesitaban encontrarse? Tus palabras son refugio para quien busca esperanza, recordatorio para quien ha olvidado que el amor siempre encuentra su camino, y compañía para quien necesita saber que no está solo en este viaje de corazones que se buscan y se encuentran. En este canal honramos las historias que sanan, el poder transformador de una carta escrita con amor, la valentía de una mujer que eligió la maternidad del corazón sobre los miedos del pasado, y esa clase de amor familiar que trasciende generaciones, secretos y separaciones. Si esta historia abrazó tu alma, déjanos un me gusta y suscríbete para no perderte ningún relato que llegue justo cuando tu corazón lo necesite. Cada historia que compartimos es un recordatorio de que los milagros más hermosos suceden en la vida cotidiana, cuando abrimos nuestros corazones a las sorpresas que el amor tiene preparadas para nosotros. Gracias por haber acompañado a Miguel, Carmen, Roberto y toda su familia en este viaje de reencuentro. Gracias por recordar con nosotros que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, distancia o circunstancia. Nos vemos en la próxima historia, queridos corazones. Siempre estaremos aquí, con relatos que celebran la magia de los encuentros que estaban destinados a suceder justo cuando más los necesitamos.